Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, 3 nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. Benvinguts al Viure des de l'Essència. La nostra convidada d'avui diu: el gran tema és sempre vida, perquè està en cadascú de nosaltres i creix cada segon, amb cada somriure i amb cada llàgrima, amb cada inspiració. Tot és vida i estem aquí per expandir la nostra relació amb la vida, passi el que passi. Vivim i sent som. Compartim, som. A la soledat, som. En el camp de la vida, som. I tot això té autèntica força si es fa des de l'essència. Tot té un principi i tot té un final. Cada dia surt el sol i alhora cada dia mor alguna cosa en nosaltres, una paraula que moltes vegades ens fa un nus a l'estómac quan l'escoltem. És possible viure aquest procés, el procés de dol, de la mort, sense patir el que patim normalment? Moltes preguntes sense resposta. I avui serà la doctora en metafísica Angie Carmelo, que ens acompanya al Viure des de l'Essència i ens explicarà com ho podem viure d'una manera més tranquil·la. Part d'una vida acompanyant a persones en el procés del dol i autora de diversos llibres com Déjame llorar, Camino al héroe, Estás en mi corazón, De oruga a mariposa i El buen duelo. Angie Carmelo, benvinguda al Viure des de l'Essència. Gracias, Gloria. Encantada de estar aquí. Un plaer de tenir-la avui aquí amb nosaltres. Gracias. Com es sent? Muy bien, muy en casa, muy cuidada. Fantástico. Benvinguda. Com deia un dels millors dramaturgs francès del segle XVII, Pierre Corneille, cada instant de la vida és un pas a la mort. Realment és així? Y a mí no me gusta verlo así, porque yo creo que cada instante en la vida es un paso a más vida, ¿de acuerdo? Pero bueno, a veces se dicen las cosas porque suenan de aquella manera. Pero, Doctora en metafísica, què és la metafísica? la metafísica es lo que va más allá de lo físico, es lo espiritual, es lo que no se puede ver. Entonces entran muchas cosas, entran emociones, pensamientos, espiritualidad. El dol, de fet, és un procés que tard o d'hora arriba a la nostra vida, tots acabem passant per ell, però no estem preparats, no? Necessitem recursos per poder viure aquests moments tan dolorosos, que de fet és una situació que tenim inerta amb nosaltres, no? Perquè la vida, podríem dir que va de la mà de la mort, però no estem preparats per ella. Nunca, nunca. Es que no pensamos que la vida nos va a quitar aquello que más necesitamos. Yo creo que muchas veces vivimos un poco inconscientemente, posiblemente porque nos da miedo, con lo cual, però passa. És millor no pensar, no? És allò, millor no pensar i quan ens hi trobem després ve un gran estat dificultós de portar. Pensarlo con antelación no ayuda mucho. Si te ayudara a vivir más a tus seres queridos, pero yo creo que lo hacemos como podemos. Entonces, la persona se va y nos sorprende, nos tumba. Sí. Com comença un procés de dol? Per quines fases podríem dir que es pot passar? Totes no deuen ser iguals, perquè amb cada persona vivim una història diferent, hi ha una relació diferent, però segur que hi ha un fil conductor que més o menys tots hi acabem passant, no? Bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross marca unos pasos y si más o menos se van siguiendo, ¿no? El primer punto es
un estado de shock total. No te lo puedes creer. Eso que más temías te está pasando. Y a partir de allí hay como una negación, puede haber mucha ira, un enfado con absolutamente todo, incluso con la persona que se ha ido y te ha dejado, que ya parece raro, ¿no? Pero pasa. Luego entras en el dolor, en la depresión. Y esto va a tardar tanto como tú vas a necesitar para poder transformar y poder en algún momento salir bien de eso. Cadascú té el seu procés, a major o a menor grau, no? Sí. De fet, és el que diem, quan toquem la mort de prop, és com si tinguéssim una baralla molt gran amb la pròpia vida, no? Ens enfadem molt amb la vida. Sí, y no nos va, a ver, no va muy bien, porque si nos enfadamos y nos peleamos aún es peor, ¿no? Siempre dicen que lo bueno es intentar llevar las cosas como mejores para nosotros mismos, pero al principio es tan fuerte que va bien la lucha, porque ya te quita muchas veces el pensamiento de que esa persona ya no está y que estás solo i que eso duele. Podem dir que l'enfado inicialment és bo, aquest enfado amb la pròpia vida, no? Inclús amb la religió, probablement, no? Perquè m'ha passat a mi, què està passant? Però perdem de vista el fet que tots ens acabem morint, moltes vegades. Sí, ese es el gran descuido, ¿no? Despiste. No somos muy despistados en este sentido, pero tarde o temprano llega. Sí. Passa que jo dic que el fet de la mort, el que se'n va, se'n va. Els que ho pateixen són els que es queden, no? Perquè la mort en si no sabem on, jo per almenys no sé on anem, no? Però la persona que està al nostre entorn és el que es queda amb el treball a fer. Sí, eso es lo trágico, y se queda sin esa persona que posiblemente era lo más importante en su vida. Esto es la gran crueldad, ¿no? Nos quedamos, tenemos que enfrentar, y esa soledad del estar ante lo peor que te puede haber pasado, sin posiblemente la persona que te hubiese ayudado a pasarlo bien, eso dura. Però vostè, al llibre del bon dol, parla del bon dol, però com es pot portar a terme un bon dol davant del dolor, no? Com ho podríem fer? Perquè una pèrdua és una pèrdua. Sí, bueno, el tema, yo, ¿por qué escogí este título? Lo escogí porque el buen duelo no es un duelo puntual que tiene que seguir unas pautas específicas. No. El buen duelo es poder hacer el duelo como uno necesita hacerlo. Sentir-lo. Hacerlo, sentirlo, no siguiendo lo que quieren que hagas las personas que se preocupan por ti, como dicen los libros. No. Es llorar cuando te apetece llorar, estar bien cuando te apetece estar bien. A veces dices, no, mira, ahora voy a hacer algo para distraerme un poco. Pues eso está igual de bien. Entonces, es poder hacer lo que tú necesitas hacer cada momento de ese proceso. Ese es el buen duelo. El bon dol és sentir que és el que un necessita fer, no escoltar el que envolta. Ara toca anar a descansar, ara no ploris, ara sí. No, sí. Què necessito, què sento. Exacto. Ese es el buen duelo. Lo otro es el mal duelo, y normalmente da pie a algo que yo llamo IDA, I-D-A, que es el impuesto de dolor añadido. El duelo ya en sí conlleva muchísimo dolor, pero si encima tus seres queridos quieren que hagas las cosas de una forma que ellos piensan que está, con todo el cariño, totalment d'acord, pero que piensan que va a ser bueno para ti, eso es un dolor añadido. Es un dolor añadido cuando tienes que ir a un sitio y no te apetece. Ida. I jo digo, pues el duelo tiene mucho ida. Mucho ida. Sí. Quan parlem dels grups de dol, com es porten a terme? Perquè vostè també està molt posada en moviments, en grups de dol. Sí. Què és un grup de dol? El grupo de duelo va muy bien, porque llega un momento en que las personas que nos han acompañado y han querido que todo fuera bien, llega un momento que piensan que ya tienes que estar bien. Y no es así. Aún te queda un rato, y a veces largo. Entonces te encuentras con personas en los grupos de duelo que te acompañan, que sienten como tú
que te comprenden, que también están pasándolo mal. Hay personas que están un poco mejor que tú, entonces te pueden consolar. Y de pronto llega una persona, porque tú ya empiezas a ponerte bien, y llega una persona que está peor que tú. Y poder ayudar a esa persona és fantàstic, perquè ja te sientes útil. Que bonic. Sí. I aleshores, sé que no hi ha un decàleg, no, per al dol, però sí que podríem dir, hi ha uns anys probablement, podríem parlar d'uns 3, 4 anys, amb un procés, o no, ens podem atrevir a posar una mica de temps? Bueno, dicen que el peor año es el primero, porque vives todo por primera vez. Entonces hay el error de pensar el primer año ya está. Muchas personas piensan que el segundo año será mejor y solo de pensar eso, al no serlo, entonces lo notan más. El segundo año es muchas veces igual de doloroso, pero no siempre para todos. Mucha gente no necesita 2 años, mucha gente necesita 4. Cada uno tiene que marcar el tiempo. Una vegada més tornem al sentir. Cadascú Sempre. necessita el seu procés. Sí. Hi ha moments de molta tristor. Què és millor, una paraula, una frase, un silenci? Yo creo que tenemos que estar para la persona. Y entonces cuando estamos para esa persona, vamos a saber si en ese momento necesita silencio, si necesita una palabra de consuelo o si necesita hablar. El respecte. El respeto, todo. Estamos un poco pendientes. També jo sí que he viscut experiències boniques, no? Perquè, de fet, a veure, la vida, una de les coses, penso, que pitjor et pot passar és la mort d'un fill, no? I he viscut experiències de parelles que han viscut la mort d'un fill però que després han pogut abraçar aquesta situació, no? Bueno, esto ya después de un tiempo, sí, han habido. La física cuántica dice que somos energía pura y que cuando nuestro ser querido se va, su energía se queda con nosotros. Y literalmente es así. Yo lo he comprobado. Mi pareja se fue y ahora siento su energía conmigo siempre. Bueno, una vez unos padres que sus hijos les encantaba Lu2 y ellos no lo aguantaban. Entonces vino Lu2 a Barcelona y decidieron con otros padres que también tenían el mismo tema con su hijo, vamos a ver a U2 por aquello de, ¿sabes? Por lo menos hacerlo por nuestros hijos. Se fueron y de pronto empezaron a darse cuenta que estaban disfrutando como si fueran sus hijos. Y yo cuando explico esto de las energías de nuestros seres queridos que se quedan con nosotros, de pronto uno dijo, nos ha pasado en el concierto de U2, parecía que éramos nuestros hijos. Abraçar-ho des d'aquí. Sí, sí, sí. De fet, pot ser el dol una gran lliçó a la no dependència, a l'altre? Pot ser una de les grans lliçons de la vida, no? El no ser dependent, perquè diem, l'altre marxa, però nosaltres ens quedem amb un buit molt gran quan un ser estimat marxa. Es un gran vacío, es una gran dependencia que de pronto ya no puede ser. ¿Aprendemos a ser independientes? Sí. De golpe y a la fuerza. Pero tarde o temprano aprendemos, Gloria. A ser independents. Independientes. És curiós també el fet de mort i amor, no? S'ha parat a pensar alguna vegada aquesta similitud? Perquè a vegades puc dir mort i confonc amb amor. Sí, especialmente yo, que el catalán no lo domino tanto, a veces me quedo así un poco parada. Es curioso y es bonito, porque realmente podríamos decir que la muerte potencia aún más ese amor que sentimos para nuestro ser querido. Si pensábamos que le queríamos un poco o lo normal o tal, de pronto nos damos cuenta que lo queremos y mucho. I eso se potencia, i eso és magnífic. D'aquí que vagi de la mà mort i amor, no? Sí, sí. Amb la mort sentim el gran amor. Sí. Després de diferents reversos que ens pot donar la vida, no? Perquè a vegades, molt bé, és molt bonic tot plegat, intentar reajustar, no? Però és que a la vida hi ha persones que realment els hi fa passar circumstàncies molt, molt complicades i molt dures, no? Com es pot confiar en la vida? Com podem tenir fe en que tot acabarà anant bé si ens estan apretant per diferents costats a vegades? Bueno,
Yo creo que, en principio, vivir no confiando en la vida es un horror. Con lo cual tenemos que, es lo único que tenemos, la vida. Entonces, si encima no confiamos, vamos mal. Hay que confiar. Esa confianza nos va a ser tumbada cuando lo peor que nos podía pasar nos pasa. Bueno, entonces estamos en un estado de shock, en un estado de no saber por dónde tirar, en una tremenda actitud de la vida es lo peor, no. Pero tarde o temprano, tener que salir de ese estado tan tremendo nos fuerza a ser fuertes, nos fuerza a empezar a tener capacidades que antes no teníamos, nos fuerza a reconocer que somos capaces al fin de todo y de pronto dices, caray, ¿cómo es la vida? Es sabia, me ha dado una oportunidad a través del peor cosa que me podía pasar, pero he podido y ahora soy fuerte. Entonces vuelves a confiar. Y el hecho de pensar de que todos nos terminamos yendo, ¿no? Tots acabem marxant. Sí, eso no es un gran consuelo, ¿No? Gloria, yo no sé si eso, pero es una realidad, nos vamos todos. No ho veus com un gran consol, el fet de pensar de que tots acabem marxant, no? Sí, yo creo el gran consuelo es que allí tendremos una gran fiesta, cuando estemos todos juntos. Però com que no ha tornat ningú, no? No sé, pero están con nosotros. Eso sí que yo a mis seres queridos no los he perdido. Estan conmigo més que nunca. I a més has viscut situacions molt delicades, vull dir que parles en primera persona i quan parles des d'aquí dius jo ho he sentit, jo ho he viscut i ho puc compartir, no? I agraïm molt que ho comparteixis des d'aquesta generositat i aquest amor, Angie. Bueno, hago lo que puedo y me gusta ayudar y me gusta compartir. D'on s'alimenta Angie Carmelo per anar avançant en el camí de la vida? De todo. De absolutamente todo, de la misma vida. Para mí es las inspiraciones, ¿no? La inspiración es fantástico porque imagínate que nos regalan muchas cosas, pero es cada segundo que inspiramos. Inspiramos y nos llenamos de vida. Y eso es un regalo constante que te está dando, con lo cual yo me cojo energía de todo, ¿sabes? De la amistad para mí es una gran fuente de energía. Mi trabajo es una gran fuente de energía. Me gusta lo que hago, me gusta ayudar. Y pasarlo bien también. Fer les coses des de l'amor, no? Siempre. Una melodia, Angie. Mira, me gusta mucho la sonata La Clara de Luna de Beethoven, pero me gusta la música popular también. Me encanta Diana Krall. Una imatge. Una salida de sol. Un color. Para mí el azul, me encanta el azul. Una mirada. Todas las miradas me dicen. El primer pensament quan obres els ulls al matí. Uy, yo no sé si estoy tan dormida que no puedo pensar, pero no lo sé. Varía. Muchas veces es lo del día que me puede hacer ilusión, muchas veces estoy tan groggy que no. A la ducha. I l'últim abans de tancar-los, que és l'últim que et ve al pensament. Un gran agradecimiento, siempre. Es que es un gracias a la vida. A veure què t'evoquen aquestes paraules. Si jo et dic jutjar. Es mejor no entrar mucho en eso. Hay una falta de corazón importante en los juicios. L'amor? ¿Amor? Amor, con A. Todo es amor. ¿Cómo viviríamos sin amor? Imposible. ¿Y mor, sense la A? Y mor, pues mira, para mí ha sido un gran acompañante a lo largo de mi vida porque me ha enseñado muchísimo y no puedo darle la espalda. Humilitat. Muy importante. Especialmente cuando te miras al espejo. L'enveja. La envidia, l'enveja. Uy, fuera. Eso para mí es algo que, para mí es lo peor de verdad. ¿Sabes que en Filipinas no existe? ¿No? No existe envidia. Pregúntalo a cualquier filipino y te lo dirá. Això vol dir que no la senten? No.
Per almenys no li donen lloc. No, no. Es importante el hecho de no ponerle lugar. Si no li donen força, hi ha menys energia focalitzada cap allà. Que curiós, no ho sabia. Sí. Pau. La paz es esa paz que nosotros tenemos y podemos estar creando constantemente y que es importante. I l'admiració. Qué bonito, admirar, maravilloso. Què és estem arribant al final del programa, Angie Carmelo? ¿Qué es para tu viure des de l'essència? Bueno, para mí es lo más importante. Yo creo que es eso que somos, que llamas esencia, es el punto en donde absolutamente todo el potencial se encuentra y todo lo aprendido y todo lo apropiado de grandeza, de belleza, de bondad, está allí, es lo que nos hace. Entonces, es estar sin tapujos, es estar como se es, con todo eso que llevamos y poder decir, aquí estoy. Però això és de valents, no? ¿Eh? Això és de valents, no? Viure des de l'essència? Hay que ser valiente siempre. La vida es de valientes. Viure és ser valent. Sí. Sí. Hi ha un punt també en el tema que parlàvem abans de la dependència, no? Creu que potser primer ens hauríem d'estimar nosaltres, ens hauríem d'enamorar de la vida i de nosaltres mateixos abans de compartir, abans de viure en parella? Hauríem d'aprendre a viure en la nostra pròpia soledat? Esto es básico, es básico. Lo que pasa es que aprendemos con esa convivencia, aprendemos compartiendo, aprendemos... necesitas al otro para aprender, porque el aprendizaje no se puede hacer solo, con lo cual vamos cada vez mejorándonos. Estaria bé, però és difícil de fer-ho Pero així. estar con el otro sin depender, fantástico. De una forma independiente, maravilloso, por supuesto. Moltíssimes gràcies Gràcies a a ti. Angie Carmelo, doctora en Metafísica per la Universitat de Los Angeles. Ha estat un plaer tenir-la avui aquí amb nosaltres, al Viure des de l'essència. Gràcies per mostrar, per acompanyar-nos amb aquesta delicadesa, abraçar una miqueta el nostre cor i fer que cada dia bategui una miqueta més fort. Oh, qué bonito. Moltes gràcies. Gracias, Gloria. Fins sempre. Hasta siempre. I a vostès, a vosaltres, moltíssimes gràcies, estimats companys de viatge. Enamora't de la vida i la vida s'enamorarà de tu. Moltes gràcies. Fins sempre. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, 3 nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.